Las validaciones en las aplicaciones empresariales aseguran la calidad de los datos, permiten establecer bloqueos en la capa de persistencia para no llevar el estado de alteración de los datos en las tablas o en los objetos de persistencia y además permiten informar a los usuarios con mensajes referenciados a los campos donde tendrían los valores introducidos con error o que no pasan la validación que tenemos marcada para dicho campo. Todo esto lo iremos a aprender a nivel de la definición en esta lección por Behavior Definition, porque este tipo de definición o de característica validation que agregamos en el Behavior Definition tendría la necesidad de una implementación en la clase del Behavior Pool. Hemos creado la clase del Behavior Pool, de momento no, seguiremos trabajando en la definición de característica. Para que veamos cómo sería posible aplicar este control, observamos en uno de los registros o instancias que ya existe cómo intentamos, por ejemplo, eliminar los valores que tenemos en estos campos. Para intentar aplicar esta modificación con save, automáticamente el sistema nos va a indicar que tenemos estos errores con el foco ya situado sobre los campos, mensajes personalizados donde el usuario podría observar y ver qué es lo que tiene que hacer, podría navegar directamente al campo de entrada con el error en cuanto tenemos un listado con múltiples campos o un formulario que toma la información con múltiples campos que requiere la generación de un scroll. Todo esto estaría disponible desde la capa de validación y claramente tenemos que seleccionar valores que existen, que estarían propuestos en esta parte o incluso fechas que tienen que ver con valores que se van a introducir. En este momento intentamos de nuevo, iremos a bajar de los 4 posibles errores a 2 que requieren una validación. Y de este modo, o incluso si intentamos con un valor que no existe, también iremos a tener una validación que indica que el valor no existe a nivel del campo y tendremos junto con las validaciones del User Interface también validaciones definidas en el comportamiento, recordando que en el Metadata Extensions hemos definido lo que sería para nosotros la validación que tiene que ver con el Consumption Use for Validation True. Aparte, en la definición del comportamiento tenemos que realizar esta validación en la capa del backend en ABAP, donde empezamos después de las acciones con las validaciones. Repito, el orden de estas características o de estas definiciones no es obligatorio seguirlo de la misma manera, aunque conviene agruparlo de manera ordenada. Primero las operaciones, después los campos, acciones y en este caso las validaciones. Validation sería que queremos validar el cliente, validate customer. El nombre podría ser este o cualquier otro nombre. ¿En qué momento? En la grabación, on save. ¿Y en qué operaciones? En la operación de create para tener contemplada la operación en el proceso de creación. ¿Y qué campos estarían afectados con esta validación? Pues el campo Customer ID, en este caso lo podemos obtener desde el control espacio. Con punto y coma terminamos y cerramos la llave. En este momento ya tenemos la validación. Esta validación es la que va a tener la implementación en el código fuente en el Behavior Pool, que de momento no la tenemos. Es importante definir la validación para que el mismo RAP se encargue de llamar al código fuente que iremos a implementar. Continuamos con el copy, es decir, copiamos y pegamos la misma validación para proceder con otra adicional donde el punto de interés estaría sobre el campo Agency ID. Y por último, queremos agregar otra validación que va a afectar dos campos, es decir, date range le podemos indicar, donde los campos estarían listados por una separación con coma, indicando que sería el begin date y también el end date en la misma validación, del modo que disponemos en el Behavior Definition en este artefacto de las validaciones que se van a tener en cuenta
sobre los campos en cuando se intenta guardar la información, es decir, se pulsa Save en la modificación y también en el proceso de creación. ¿Por qué también en el proceso de creación? Porque si volvemos a la interfaz de usuario descartando estos cambios, iremos a observar en el listado que tenemos la operación de Create. Esta operación de Create con el botón de Create también va a disparar las validaciones en este proceso y no solo en el proceso Save cuando se intenta actualizar un registro. Lo mismo, descartamos de momento los cambios para volver a la implementación donde tanto para cualquier modificación con onSave como para el proceso de creación iremos a disparar la validación con el nombre validateCustomer, que tendría un método con el mismo nombre que afectaría los campos Customer ID para la primera validación, Agency ID para la segunda validación y por último Begin Date y End Date para la última validación.